Buenos días. Voy a dar una explicación breve aquí para gente que están confundiendo la legalidad con proyectos, movimientos, grupos, ideologías, partidos políticos. Y hay una cosa que yo quiero que quede claro. Organizaciones. Lo que yo quiero que quede claro es que el gobierno constitucional cubano de la transición no es una entidad política, ideológica, ni es una organización, ni es un partido, ni es un movimiento, ni es un grupo que está en contra de ningún gobierno. El gobierno constitucional cubano de la transición es la única entidad legal, legítima, que emana del artículo 149 de la Constitución de 1940 como gobierno de la República. ¿Cómo le explico esto? Bien, la explicación que le voy a dar para esto es para que entiendan y para que sea bien simple. La Constitución de la República de Cuba de 1940, por ahí yo tengo un video que ustedes los pueden buscar para yo no tener que hablar tanto. Si no, en la descripción que yo publiqué esto, les voy a poner el link para que vean el video. Cuando se instauró la República que nos legaron los veteranos de la Guerra de Independencia, los que pelearon en la Guerra de Independencia, que crearon la República. Cuando crearon la República, ellos escogieron los símbolos patrios, escogieron el héroe nacional. Entre los símbolos patrios, escogieron el escudo, la bandera, el árbol nacional, el pájaro nacional, el himno nacional, el héroe nacional y, por supuesto, la Constitución. La Constitución empezó a iniciarse con la República en armas en el Manifiesto de Montecristi. De ahí se hizo una actualización en la Asamblea de Guaymaro. De Guaymaro se hizo una constitución como tal en 1901. Y esa constitución de 1901 es la que rigió hasta 1940. En 1938, José Martí Sayabazán, el general José Martí Sayabazán, que era hijo de José Martí, entregó un documento que se llamaba Manifiesto en Cuba, que era de José Martí, a Fulgencio Batista, y al presidente en aquel momento era Federico Laredo Bru. Con ese documento fue que llamaron a una constituyente para actualizar la Constitución de 1901 y se hizo la Constitución de 1940. Es decir, que hasta ahí las constituciones se estuvieron actualizando de ella hacia la nueva. En 1952, 12 años después que se establece la Constitución, el 10 de marzo del 52, Fulgencio Batista da un golpe de Estado a Carlos Prío Socarrás. Saca a Prío del poder. Prío era el presidente constitucional electo por el pueblo, elegido democráticamente. Desde el momento que Batista lo saca del poder, Batista es un general golpista que toma el poder por la fuerza y se queda en el poder. Ya es inconstitucional y es ilegítimo. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que cuando Batista se sienta en la silla presidencial, Batista no solo se conformó con dar el golpe de Estado y quedarse en el poder. Batista suspendió las garantías constitucionales. Y la misma Constitución llama a cualquier ciudadano del pueblo a luchar para restituirla, para restituir las garantías constitucionales, es decir, la Constitución. Al suceder esto, Fidel hace la revolución, llama a la lucha armada para restituir el orden roto por Batista. Fíjense que le estoy hablando como mismo ellos te han contado en la historia. Bien. Se va al Moncada para darse a conocer.
Bien, después que se da a conocer, ya conocemos toda la historia del Moncada. En el 57, en ese mismo tiempo del 53, cuando asalta el Moncada, que lo llevan al juicio, porque ellos lo detuvieron, el Tribunal de Urgencia de Santiago de Cuba lo sanciona. Pero allí mismo en el juicio él presenta un documento, que el documento se llama La historia me absolverá, todos lo conocen. En ese documento él plantea que el objetivo de la revolución era restituir el orden constitucional, las garantías constitucionales rotas por Batista. ¿Me entiendes? Era un orden que estaba roto, que había que restituirlo, y era lo que prometía la revolución. Por eso que mucha gente lo siguieron y fueron con él hasta el fin, hasta el 59. Se fueron a la sierra, empezaron a morir allí en la sierra también fajados. Y en 1957, él llama a dos políticos de la época, que en Cuba son muy conocidos, todavía en esta altura se conocen, porque hay unos billetes por ahí que aparecen de la antigüedad, que están firmados por él. Felipe Pasos y Raúl Chivás, el hermano de Eduardo Chivás. Esos dos políticos, Fidel lo escogió para firmar un documento que le llamaron el Manifiesto de la Sierra Maestra, que Fidel ratificaba que la revolución era para restituir el orden constitucional roto por Batista. Cuando Fidel llega allí, en 1959, llega al poder, Fidel no llama a Pío Socarrás para devolverle el poder como presidente constitucional que Batista le dio el golpe de Estado. Fidel se sienta él como primer ministro y nombra a un magistrado de Santiago de Cuba que se llama Manuel Urrutia como presidente de la República. Ya Fidel no cumplió. Para aquellos que no les gustan las palabras de traicionó los ideales de la revolución y eso, bueno, Fidel no cumplió con su promesa. Sencillamente cumplió, pero prometió restituir el orden constitucional roto por Batista y no lo hizo. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? En ese momento que él no cumple la promesa, Fidel se convierte en continuidad de la dictadura de Batista. Fíjense, ¿qué establece la Constitución suspendida? La Constitución suspendida establece que cuando falta el presidente, en este caso, presidente electo constitucional, Pío Socarrás, asume el vicepresidente. Si falta el vicepresidente, asume el presidente del Congreso. Y si falta el presidente del Congreso, se busca al diputado más antiguo del Congreso. El diputado más antiguo del Congreso lo encontraron en José Morel Romero, que era un diputado antiguo del Congreso, quien fue investido como presidente de la República por la Constitución de 1940, porque el artículo 149 de la Constitución así lo establece. José Morel Romero, como todo presidente, crea su gabinete. Y ese gabinete, con ese gabinete, él crea una terna, es decir, 3 grupos de 3, para continuar la sucesión en caso de que él se muera, que no muera con él la sucesión presidencial según la Constitución. Así, cuando murió José Morel Romero, asumió Claudio Benedi, que era el sucesor que le correspondía. Después le sucedió, cuando murió Claudio Benedi, sucedió entonces Rodolfo Nodal Tarafa. Y así, cuando murió Nodal Tarafa, asumió Julio Galcerán de Val. Después Julio Galcerán de Val Jr. Y así, Julio Galcerán de Val Jr., por problemas de enfermedad, renunció y asumió a la presidencia la sucesión que le correspondía, el presidente actual, Roberto García Cebrián. Este presidente, entre su gabinete, eligió un grupo de ministros y personas que van a trabajar con él, entre los que me encuentro yo como ministro de Información. Y es así como funciona el gobierno constitucional cubano de la transición. Es una entidad legítima y es una entidad, digamos, genética de la República.
porque así lo establece la Constitución de la República. La Constitución de 1940 fue suspendida por Batista, pero no fue eliminada. Para eliminarla, tendrían que volverla a poner en vigencia, hacer a través de ella un llamamiento a una constituyente, y la constituyente no puede estar representada por solamente miembros de un partido político. Tiene que estar representado por todos los sectores de la sociedad. Todas las ideologías, todos los sectores de la sociedad tienen que estar representados en esa constituyente. Así se establece la constituyente, y esa constituyente hace una actualización, y de esa actualización sale la nueva constitución. Eso es lo que le da ilegalidad a la constituyente que creó Fidel Castro en 1976 y esta última que hicieron en 2019. Son ilegales, son ilegítimas, son inconstitucionales y no están representadas por el pueblo en su totalidad, porque están representadas por el Partido Comunista de Cuba. Además, la Constitución de la República de Cuba establece que la soberanía radica en el pueblo y del pueblo emanan todos los poderes. La Constitución del 1976, como la de 2019, establecen que ellos pueden establecer lo que quieran, pero en primera plana te ponen ahí de que el Partido Comunista de Cuba es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, quitándole la soberanía al pueblo y con ella los poderes. Los poderes son tres: legislativo, ejecutivo y judicial. Son poderes separados. El poder judicial condena lo mismo a un ciudadano normal, como puede condenar también por crímenes o por cualquier tipo de fechoría o de delito al mismo presidente de la República. Cuando los poderes están usurpados y están en poder de un partido político, los poderes condenan al pueblo, condenan a sus miembros, condenan a todo el mundo, pero el presidente del partido está ileso. Eso es lo que yo quiero que sepan. Entonces, el gobierno constitucional cubano de la transición no es una entidad política legal, no hay aspiraciones políticas ahí, porque el gobierno constitucional cubano de la transición simple y llanamente tiene una función. Esta función, vamos a suponer, viene alguien y derroca la dictadura que es impuesta en Cuba. Al derrocar la dictadura que es impuesta en Cuba, esa persona no puede hacer lo que hizo Fidel, sentarse ahí y decretarse que él es el gobierno. Esa persona tiene que llamar al gobierno que emana del artículo 149 de esa Constitución. En este caso, Roberto García Cebrián, presidente del gobierno constitucional cubano para la transición. ¿Por qué para la transición? Porque es un presidente para transitar de nuevo a la restitución del orden constitucional. Ese periodo de tiempo va a ser 18 meses. A los 18 meses ya tiene que estar elegido el presidente por el pueblo, porque tiene que organizarse todo, y después que todo se organice, se llama elecciones libres, el pueblo elige a su presidente, y cuando el pueblo elige a su presidente, el día 24 de febrero siguiente a esa elección, el presidente toma posesión de su cargo y el gobierno constitucional de la transición se retira para su casa. No hay interés político ninguno, no hay nada. El presidente Roberto García Cebrián no tiene potestad para postularse, ni ninguno de los miembros de ese gobierno tienen potestad para postularse a ningún cargo público en el futuro gobierno que sea elegido por el pueblo, excepto que el presidente electo escoja a alguno de los miembros del gabinete del gobierno constitucional de transición para su gobierno. De lo contrario, no hay de otra, tienen que irse para su casa. El presidente electo es la persona indicada para entonces llamar a una constituyente y a través de esa constituyente, con la Constitución de 1940, llamar a la actualización de la Constitución de 1940, porque tiene que ser esa, porque esa es la que nos legaron los veteranos de la Guerra de Independencia y fue la última que tuvieron presente los veteranos de la Guerra de Independencia, los que crearon la República, los patriarcas. Entonces, esa Constitución se puede actualizar a otra Constitución y seguir la República. Sencillamente, yo espero que con esto entiendan
que aquí no hay tipo de ideología ni hay nada, es simple y llanamente restituir un orden roto. Es decir, cumplir la promesa de Fidel, cumplir la promesa que hizo la revolución, que a pesar de que han pasado 62 años, la revolución no ha cumplido su promesa. Queden bien y espero que hayan entendido.